que te suba a lo más alto. Es curioso porque responde a un llamado de parte de Dios. Dios dijo, pues multiplicaos, extendeos por la tierra, pero algunos llegaron a traspolar eso, extrapolar esto, hasta extendeos hasta el cielo, incluso hasta el espacio. Y los hermanos Wright pues llegaron a hacer esto. Ellos, Wilbur y Orville, realmente tenían en el corazón el alcanzar un sueño más alto, que era poder volar. Ellos, ingenieros que a finales del siglo pasado, hace 2 siglos, del siglo XIX, principios del siglo XX, pues estuvieron enfocados básicamente en inventar, en construir y por fin volar en su primer aeroplano, y está reconocido a nivel mundial como los primeros. Hay alguna controversia por ahí, pero parece ser que ellos tienen buena parte de esa realidad, un sueño alcanzado. Y cuando uno va pues, en avión, pues ve que hay todo un proceso, ¿no? O sea, cómo se cierran las compuertas, te dan diferentes indicaciones, corre por la pista y luego va tomando vuelo y comienza un despegue hasta que al final pues, busca su rumbo y velocidad crucero para llegar al destino que tenía presente. Y Dios, en el texto que hoy os quería compartir, Isaías 54, del 1 al 3, pues estará hablando de un momento a Israel, pero un momento muy profético, diciendo, mirad, hay muchas cosas que no están funcionando bien, hay muchas cosas que no están bien en vuestras vidas, queréis alcanzar la salvación o la santidad y no podéis por vosotros mismos, pero os profetizo, os digo que habrá un momento que será maravilloso, donde podrás disfrutar de la plenitud en Jesús. Y es algo muy profético. Estamos hablando de Isaías 800 años antes de que llegara Jesús, y es una de esas 200 profecías que se hacen de Jesús, 300 profecías que se hacen de Jesús en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Isaías. Y aquí el profeta, de parte de Dios, escribe este texto. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Mira simplemente en ese primer versículo como Dios llama ya a una transformación, decir, wow, o sea, una persona, imagínate una mujer en la época que si no tenía hijos, si no formaba una familia, pues parece que su función en la vida pues estaba como mínimo entredicha. Pues como dice, mira, ponte contenta, porque a pesar de no tener hijos, van a ser mucho mayores los hijos que vas a tener. Está hablando de una realidad de hijos espirituales, está hablando de una realidad de lo que Jesús va a cambiar, que ya no es rígido, sino es líquido, que permite Jesús. Continúa diciendo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Pensad que desde la época de Abraham hasta la época de Jacob, o sea, que estamos hablando pues, aproximadamente de quizás 600 años, pues que el pueblo de Israel iba en tiendas, era un pueblo nómada, y tenía normalmente pues, una cubierta grande que permitía una única sala en las tiendas. Y allí la familia pues, se podía cobijar y cocinar, dormir, hacía todo su ritmo diario. Pero cuando crecía, podían disponer diferentes cortinas que incluso pues, creaban dependencias en las tiendas. Entonces aquí está llamando a decir, bueno, aunque tú estés estéril, aunque no haya hijos, aunque no haya mucha familia, pues ábrelo por fe, porque yo lo voy a llenar. 54.3 dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y creía oportuno compartir este mensaje. Lo tenía retenido hasta llegar a esta oportunidad de hacer un cambio de local, porque el llamado de Dios es precisamente este.
Quizás, ayer mientras colocábamos las sillas pusimos aquellas de allá así en recto y tal, y Isaac cuando llegaba decía, uy, así parece como que está más vacío el local y hay que llenarlo. Hoy lo ves y parece ya lleno. Entonces dices, no, si hay más suelo, se pueden poner más sillas. Pero sí transmitir el mensaje de decir, wow, hay muchas personas ahí fuera, hay muchas personas en tu familia, hay muchas personas en nuestros trabajos que necesitan dar a luz vida, tener vida en sus corazones, vivir la verdad del Evangelio. Y así como tú has sido transformado, pues que otros puedan ser transformados. Entonces, yo me quería enfocar básicamente en este versículo, en el segundo, porque apela no solo a la promesa, que es maravillosa, sino también a nuestra responsabilidad dentro de esa promesa. Y nos dice, ensancha, alarga y refuerza. Y en este sentido, pues yo quería enfocarme en cada uno de los puntos y hablar un poco sobre ellos. Decíamos que las tiendas pues, se iban extendiendo, se iban agrandando conforme llegaban más familiares, incluso ponían en el suelo diferentes mantas, según la pudencia económica pues utilizaban mantas de mejor calidad o de peor calidad, incluso de seda podría ser en algún momento dado. Usaban la cubierta pues, de pieles, de borrego normalmente o de res, las cortinas de tela y creaba estas estructuras y luego cuerdas evidentemente que van a tensar y van a crear el espacio interior. Y cuando hablamos de ensanchar nuestras tiendas, ensanchar el sitio de nuestra tienda, primeramente nos habla del territorio que alcanzan nuestros pies, es decir, la influencia que tenemos en el lugar. ¿Sabes que estás llamado a ocupar mayor territorio del que ocupas? ¿Sabes que estás llamado a tener una influencia mucho más impactante en tu entorno del que seguramente estás llevando a cabo? Es bueno crear y pensar de forma intencional cómo hacer para extender la tienda para tomar mayor territorio, para que nuestra influencia sea mucho mayor en nuestro entorno. Por ejemplo, es bueno pues, crear organizaciones. Por ejemplo, organizarnos como una iglesia local es bueno, porque difícilmente uno podría recibir pues, tantas bendiciones si no hubiera un horario, con un desayuno, con una estructura, con los micrófonos. Pues sería complicado llegar a eso. Entonces, la organización en sí es buena. También tener un local pues, que igual pues, que nos va a permitir hacer obra social o tener actividades para jóvenes o tantas cosas, es genial. La organización es buena. Evidentemente el organismo, es decir, el ser humano es lo más importante, pero necesita una organización. Y es bueno pues, ser intencionales y decir, muy bien, ¿cómo nos organizamos para ello? ¿Cómo tú te vas a organizar para extender más el territorio que hay en tus pies? Este local realmente, pues, de alguna manera, el cambio de local está permitiendo ensanchar el territorio. Grupos de conexión en Barcelona, ya tenemos 4, queremos multiplicarlos. Estás ensanchando el territorio. Es bueno toda esa estructura, pero ¿cómo hacerlo para ser todavía más intencionales? Mira, había un hombre llamado Jonathan Edwards y él fue un hombre que se sentó y empezó a escribir. Empezó a escribir de una forma intencional y decir, muy bien, voy a mirar cómo organizo mi vida. Y lo que te comparto es para invitarte también a hacerlo, para invitarme a hacerlo. Y se sentó y comenzó a escribir lo que se llaman las resoluciones de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nació en 1703 y fue un predicador reconocido, pastor de la Iglesia Reformada, pero él llegó un día que en su soledad se sentó y empezó a escribir diferentes declaraciones. Os voy a leer algunas de ellas. Resuelvo,
La número 4. Nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o cuerpo, menos o más, que tienda a minorar la gloria de Dios. Una de sus declaraciones es decir, todo lo que haga será para acrecentar la gloria de Dios, no para minorarla. La número 6 dice, resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Él llega a hacer 70 resoluciones. La última llega a decir, estoy resuelto a siempre dejar que haya algo de benevolencia en todo lo que hable. Imagínate si tú o yo declaramos delante de Dios, Señor, cada conversación que yo tenga en cualquier ámbito, voy a intentar que haya una pizca de benevolencia, o mucha benevolencia, pero que deje algo, un regalo de benevolencia. Este hombre, ¿sabéis cuándo escribió estas declaraciones? El 17 de agosto, o la efemérides hace poco, de 1723. Si has estado atento a lo que he compartido, nació en 1703. Por tanto, simplemente fue un joven de 20 años que se clavó 70 declaraciones diciendo cómo va a desarrollar su vida. Y él lo que está haciendo es diciendo, este es mi territorio, esta es mi voluntad. Piensa en una cosa, y alguna vez creo que lo he compartido, que Dios puede hacer en tu vida absolutamente todo. Todo. Siempre y cuando le des permiso. Es decir, hay algo que es imposible, que es que cambie tu voluntad si tú no quieres. Es algo tenso y no quiero entrar en la red que eso significa, pero lo que quiero decir es que Dios te ha dado la libertad para dar cabida a que Dios obre. Y sabes algo que nunca vas a perder, tu voluntad. Puede que pierdas dinero, puede que pierdas una pareja, puedes que pierdas familiares, puedes que pierdas riquezas, un trabajo o lo que fuera, pero nunca vas a perder tu voluntad, la capacidad de decidir. Dios te ha dado ese regalo porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando hablamos de extender el sitio de tu tienda, extender el territorio es posiciónate, seamos maduros, seamos sabios, enfocados en qué Dios quiere hacer. Dice en el texto que no seamos escasos en tiempo, en esfuerzo, en oración, en dedicación, en lectura de la palabra, en formación, en dinero, en lo que sea necesario. Mira, Pablo le da a Timoteo algunos consejos y también era un joven que estaba en la obra de Dios y decía, ninguno tenga en poco tu juventud. Y dice, sino sé ejemplo. El ejemplo en sí ya es una extensión del territorio. Dice, ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. ¿Qué impide que tú seas ejemplo en pureza? ¿Qué impide que tú seas ejemplo en fe? ¿Qué impide que nosotros seamos ejemplos en conducta, en palabra? Los únicos que podemos impedirlo somos nosotros, o los únicos que podemos provocarlo o buscarlo somos nosotros. Por tanto, en esta palabra tan maravillosa que está hablando con 800 años de proyección a que un día Jesús vendrá, está diciendo, espabila, me gusta trabajar contigo, levántate, vamos a hacer grandes cosas, disfrútalo, extiende el terreno que hay a tus pies. Hay una segunda parte que indica el alargar tus cuerdas. Y tú imagínate, seguramente que has tenido la oportunidad de ver alguna tienda de camping o quizás has ido de campamentos y has visto que cuando se tensan las cuerdas se va creando en las telas mayor capacidad de cabida en el espacio interior. Y está hablando en primera instancia que sí, que alcances un máximo territorio y te posiciones, que nos posicionemos tanto individualmente como en iglesia, pero también que tensamos las cuerdas para que en el interior creamos una atmósfera. Y aquí viene una segunda invitación muy importante, básica. ¿Sabes que las personas que están a nuestro alrededor necesitan amor? ¿Qué tal si en el espacio que nosotros creamos
provocamos una atmósfera saludable para que otros crezcan? ¿Qué tal si cuando las personas de alguna manera entran en tu esfera, en tu tienda, puedan respirar y disfrutar y crecer porque están cerca tuyo? John Wimber fue en los años 70 el fundador del movimiento Viña. Sabéis algunos que no es una denominación en sí, es un movimiento. De hecho, en unas semanas comenzaremos una serie para hablar de los 5 valores de la viña y entenderlos en profundidad. Y Wimber, él decía algo, yo leía un libro, solo ha escrito 2 libros y uno se titula Todos juegan y solo está en inglés, lo digo por si lo quieres buscar. Y en ese libro llega un momento a comentar algo de su experiencia que a mí me chocó. Dice, me encantaba que la gente viniera y me dijera, wow, estoy recibiendo mucho amor cuando estoy contigo. Y yo digo, un poco sobrado aquí Wimber escribiéndome esto, ¿no? Se lo podría haber ahorrado. Pero él deja una coletilla final, dice, porque mi oración delante de Dios es que yo fuera un loving man. Un hombre amable, amoroso, que transmita amor. Y a mí me hace pensar, porque cuando nosotros nos ponemos a orar, bueno, yo no sé qué te pasa cuando tú te pones ahí en tu habitación o vas en el tren y tu espacio para orar, pero a veces estás pensando que tienes muchas cosas que orar y cuando te pones a orar no se te ocurre qué decir, que repites siempre lo mismo o piensas en las 4 cosas, no sé qué sucede, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿cuántas veces yo habré pedido a Dios, Señor, que la gente me reconozca o que cuando esté a mi lado vea un hombre amable, un hombre de amor? Cuando extendemos la tienda estamos provocando que cuando las personas pasen se encuentren a gusto, en una atmósfera saludable. Vamos a ir a un terreno un poquito más allá. ¿Cómo es tu familia? Cuando llegas a tu casa, ¿cómo son las conversaciones? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Cómo es la relación con tu pareja, con tus padres? Si estás solo, pues en tu entorno de amigos, en tu entorno familiar. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales para crear espacios que las personas cuando entren se encuentren cómodas. Hoy en día la gente no busca teología, discusión teológica, busca amor. Realmente muchos dirían, no, yo nunca entraría pues, a una iglesia, o yo nunca... Y te dan respuestas muy duras algunos, como no quiero saber nada del Evangelio, bueno, es que a mí eso no me convence, pues qué injusto que Dios muera. Puedes explicar muchas cosas, pero todos tienen necesidad de amor. Y cuando estamos con personas que no conocen a Dios, o incluso algunos que han conocido a Dios y han dejado que se oxide su testimonio durante los años, y están cubiertos de unas cortezas que no están transmitiendo la plenitud de Jesús, pues ¿qué tal si le pedimos a Dios, Señor, qué necesidad tiene? ¿En qué forma puede entrar aquel hombre? ¿Sabes? Cuando estás con una persona, pues puedes siempre pues, romper ese hielo e introducirlo en esa atmósfera amable. Recuerdo haber leído una historia de un escritor famoso que estuvo en una ocasión hablando con una amiga y fueron a cenar. Y entonces el escritor comenzó a hablar de sí mismo, de los libros que había escrito, y esta persona pues iba escuchando. Llegó un momento que el escritor, cuando ya casi se acababa la cena, dice, discúlpame, dice, llevo toda la cena hablando de mí. Por favor, habla tú ahora de mí mismo. Claro, no era la idea. Pero sabes, todas las personas tienen un tema en común. Todos tienen un tema en común. Tú dices, algunos puedes hablar de motos, otros de fotos, otros de fútbol, otros de familia, otros de niños.
pero a todos les encanta hablar de un tema, de sí mismos. Pregúntale, oye, ¿cómo estás? ¿Qué retos tienes en tu trabajo? ¿Es rutinario para ti? ¿Cuándo te quieres jubilar? ¿Qué piensas? Oye, ¿y tus hijos? ¿Cómo estás? A todo el mundo le encanta y eso de pronto hace que, oye, en esta casa, en esta tienda, me siento acogido. Y Dios cuando dice que extendamos el sitio y también tensemos esas cuerdas, es para crear ese ambiente. Y una invitación, ahora estamos en un local mayor, hay mucho espacio. Invita a personas a venir, invita a personas que están sin iglesia, personas que no conocen a Jesús, personas que tienen necesidad. Todos tenemos necesidad de Dios. Hay una premisa, bueno, en inglés se dice gathering, ¿no? O sea, juntar personas, que más personas se puedan beneficiar. No es solo una familia que estamos a gusto, somos un ejército que traemos bendición. Y somos una tienda que se extiende precisamente para acoger a más personas. Y yo con el arquitecto aquí hablaba de decir, bueno, pero en principio si nos quedamos 30 o 40 o 80, pues bien, pero ¿y si crecemos? ¿Cómo cuánto? Bueno, pues no sé, ¿y si crecemos? 100, 150, y bueno, siempre puedes hacer 2 reuniones. Y si crecéis mucho, pues buscáis otro local. No es problema, el problema no es crecer. El pie del niño crece, pues le cambias el zapato, el número, no pasa nada. Pero siempre tener la mirada a que otros puedan beneficiarse de la verdad de Jesús. Y hay un tercer punto: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Este era el último que quería compartirte, porque es cierto que a veces podemos extendernos de forma estratégica con organizaciones, poner declaraciones personales y tomar lugar, tomar posesión del terreno. Podemos tirar las cuerdas y hacer preguntas inteligentes a personas, ser acogedores, ser hospitalarios, ir creando ese espacio de atmósfera de amor, orar por ser amables. Perfecto, pero ¿qué pasa si las piquetas, si las estacas que están sosteniendo esa tienda no están bien fijadas? ¿Qué pasa si viene un viento recio y tira la tienda abajo? Ya todo pierde un poco el sentido. Y Dios nos llama a estar muy alertas porque cada paso que nosotros hacemos en Dios, cada conversación que tienes con una persona no creyente, luego pues hay dificultades del enemigo. ¿Cuántas veces habrá pasado, ¿no? que precisamente hablas con una persona no creyente, está a punto de decir, bueno, pues quizás voy a explorar, oye, ¿qué tal si vienes el domingo o el sábado al grupo jóvenes o el viernes a otra actividad, no sé, a un grupo conexión, donde fuera, que vas a darle más espacio para que siga preguntando cosas sobre Jesús? Y de pronto, cuando iba a venir ese domingo, pues está enfermo, murió su suegra, pasan 1000 cosas y dices, ¡qué casualidad! Y luego ya la otra semana y la otra ya es que se ha enfriado. Bueno, el enemigo es activo y cada vez que nosotros damos un paso al frente, una extensión del reino, es que el reino de Satanás también se hace más pequeño. Ayer me venía Ana Colmenares, está por aquí, y me decía, bueno, tuve un sueño el otro día, ¿vale? ¿En qué consistía? Dice, estábamos nosotros en la iglesia, inaugurando la iglesia, estábamos allá, y veía como en el sueño, como si hubiera un bosque alejado donde estaba Satanás observando, y nosotros estábamos en la iglesia pues preparando el local, etc. Y dice, y Satanás pues llegaba, se acercaba y atacaba a los niños. Qué curioso. Y entonces ella dice, y sentimos de lo que teníamos que hacer era lo más importante, más que cualquier tema logístico, alabar a Dios, buscarle, clamar a Él, ayunar, orar. Y Satanás pues marchó y tomamos control de esa situación en ese contacto con Dios. Yo le pregunté, muy bien, ¿cuándo has soñado esto? Y me dice, hace dos noches, la noche del jueves al viernes. Y fue muy curioso porque ya hacía como, bueno,
Ya como mes y medio que yo había visto una imagen de una figura, había tenido el sentir de una figura del reino de las tinieblas que observaba, como si me estuviera observando, pero sin hacer nada. Como él mirando, como observando, pero sin hacer nada. Y entonces me cuadraba mucho. Pero fue también muy curioso cuando me dijo que hace 2 noches había soñado esto, porque ella evidentemente no sabía nada, pero esa misma mañana, la mañana antes de su sueño, Joelito cayó en un parque infantil de acero, se hizo un corte que se le veían las ideas casi, y fuimos corriendo al hospital y bueno, no le hicieron puntos porque ahora hay técnicas más avanzadas y un superglue de estos de MacGyver que une la piel y ahora está ahí con un corte que parece un pirata de esos, si se da un ojo ya lo tenemos para la obra de la vida. Y entonces dices, bueno, no sabes, no quieres ver al enemigo en todo lugar, pero sí, ¿por qué no orar de forma intencional protegiendo tu tienda, reforzando las estacas? Y mira, te voy a comentar los peligros, 3 peligros fundamentales de forma muy breve, 3 peligros fundamentales que podemos tener en el lanzamiento de esta iglesia. Y te lo voy a comparar con un texto que muchos de vosotros conocéis, si no, pues te lo voy a hacer fácil. Una parábola que dijo Jesús sobre la semilla que lanzaba un sembrador hipotético y que caía, y depende del terreno donde caía, pues hacía mejor servicio o peor servicio, daba fruto o no daba fruto. De hecho, habla Jesús de lanzar la semilla, que es la palabra de Dios, que es la buena nueva del Evangelio, y lanza esa semilla en 4 terrenos diferentes, y en 3 de ellos se pierde esa semilla, pero en el cuarto da fruto. Y yo lo veía de parte de Dios comparado con la situación que vivimos, y me alerta de 3 cosas y me llama una cuarta. La primera, cuando habla que lanza una semilla y cae en el camino y vienen los pájaros y se la llevan. Y yo me pregunto, ¿qué sucederá cuando nuestra iglesia pierda la ilusión de ser la novedad de que empieza una iglesia? Oye, estoy desde el principio, empezamos una iglesia y tal. ¿Qué sucederá cuando lleve 2 años esta iglesia? ¿Será una iglesia más? ¿O 1 año y medio? Y entonces llegará a como ese avión que yo os decía de dominar crucero, ¿no? Dani también, el otro día, pues en una conversación también me decía, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué pasará cuando lleguemos a la rutina? Que rutina en Dios no tiene sentido, porque si tienes a Jesús en tu corazón, si estás lleno de Él, no tienes por qué aburrirte. Todos los días son nuevos y siempre estás creciendo en Él. Yo recuerdo una predicación que hizo José Luis Ruz en la iglesia de la Viña de Besós, y justamente cuando acabamos de cambiar de local le decía, tú estás viniendo aquí, es la iglesia de moda, quizás te gusta la música, quizás te gusta el predicador, como comparten el mensaje, quizás te gusta el grupo de jóvenes que hay, o que hay guardería, o tantas cosas te pueden gustar. Dice, pero eso no te va a enganchar a Dios. Es Dios mismo que te engancha. Porque si solo te enfocas en eso, de aquí a un tiempo dirás, mi vida está como vacía. Y el otro día quedé con él a tomar un café y él me decía, ya me están viniendo personas, no le comenté nada de esta conversación, de esta predicación, pero de forma paralela digo, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está yendo la iglesia? Y dice, algunas personas vienen y dicen, José Luis, y empieza a decir, es que... Y como que la rutina ha llegado en esas personas. Y él y yo estamos de acuerdo en algo, que tú seguramente también. Jesús no trae rutina, no es aburrido. Jesús tiene más. Y quizás esto es un buen impulso, es decir, ¡qué guay! Pero aliméntate cada día con la palabra, con la oración, con la comunidad y verás que tienes fruto. Es como si te pones en un atracón de comida y dices, bueno, ya los próximos días no falta que coma, aunque te invitaran a un buffet libre el domingo, el lunes tienes que volver a ir. Segundo, resulta que lanza una semilla y cae en un lugar donde no hay mucha profundidad y sale el sol, como ahora, sale el sol y se quema esa planta. No había profundidad. ¿Qué pasará cuando en tu vida personal, en mi vida, vengan problemas en nuestra vida y al final nos enfoquemos más en el problema que en el Dios
que todo lo controla. ¿Qué tal dar gracias por el problema que tienes? ¿Qué tal reconocer que si Dios no lo hubiera permitido no tendrías ese problema? Los problemas te desalientan, dicen, mira, ya este ministerio, mira, ya no puedo seguir viniendo a servir. Es que tengo una vida muy complicada. Tranquilo, busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto te vendrá por añadidura. Hay una tercera que lanza y cae sobre un terreno donde crece tanto la buena planta como los espinos. Siguen creciendo y al final los espinos la ahogan. Yo siempre cuando había visto esa imagen parecía que los espinos tenían dientes y se iban comiendo a la planta. Y digo, eso de los dibujos animados, las carnívoras y esas cosas. Pero no es así. Y en una ocasión estaba dando clases ahí en un colegio en Vedruna, en Gracia, y me tocó dar la asignatura de tecnología y todos los procesos de alimentación. Y hablaban de lo que era la agricultura. Teníamos tercero de eso, primer trimestre, se hablaba de agricultura y ganadería, y yo me tuve que empapar de todos los procesos, y cosas tan bonitas como las amapolas, tan bonitas, ahí le dices, cariño, sal un momento, que te hago una foto ahí con ese campo de amapolas. El agricultor diría, llévate las amapolas y a tu mujer si quieres, llévatelas todas, porque las amapolas son malas hierbas. Entonces dice, ¿una cosa tan bonita puede ser mala hierba? Pues sí, porque resulta que el problema no es que crezcan juntas y una coma a la otra. El problema es que la mala hierba plantada, en este caso por ejemplo la amapola, está tomando un terreno en su planta, en su base, se está comiendo unos nutrientes que le pertenecía a la planta buena. Y entonces está debilitando la buena planta. Y eso puede pasar en nuestras vidas, que suban otras plantas, que le dejemos cierto terreno, que abramos ciertas puertas, que al final se coman los nutrientes que nos alimentan. Una puerta abierta al pecado, una puerta abierta a la mentira, una puerta abierta a la falsa doctrina, a la falsa enseñanza, a temas que la Biblia no le da prácticamente relevancia. Y hay personas que se discuten por esas cosas. Tú sabes que en la Edad Media muchísimos líderes religiosos discutían continuamente, dividieron iglesias incluso, porque discutían cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Pues discutían. Y sabes, a mí a veces me preguntan, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y digo, yo te puedo dar una respuesta, pero creo que no acabaré con los 500 años de discusión que hay en la iglesia con ese tema. Si crees que se pierde, Dios dirá, guarda tu salvación, trae más personas al Evangelio. Y si crees que no se pierde, oye, que otros se beneficien, que igual son los llamados, llámales como quiera, pero búscalos y que vengan, sé colaborador de Cristo. Y tu actitud debe ser la misma, de santidad delante de Dios y de evangelizar a otros. Realmente lo que importa es qué vas a hacer con eso. Recuerdo una iglesia, una amiga me comentaba que en una iglesia estaban sentados con un pasillo central, a la derecha toda una membresía y a la izquierda otra membresía. Y llegó una persona que tenía de otras iglesias y tal, y querían predicar, y con el tiempo le dieron permiso para predicar, y empezó a predicar a favor de la predestinación. Si no sabes lo que es eso, no te preocupes, puedes seguir viviendo sin saberlo. No te quiero confundir. Pero viene a ser paranoias como esas de si Dios me ha predestinado, pues ya está todo eso y soy como casi, pues un mecanismo que está respondiendo a la voluntad de Dios sin voluntad propia, algo así. Pero ya digo que si alguien piensa así, dirá, no, es exactamente eso, y discutiríamos. Por tanto, no he hecho nada. Pero sí, a mí lo que me llamó mucho la atención es lo que siguió comentando y dice, y entonces fue muy curioso porque conforme salía este predicador, otros predicadores también empezaron a hablar de la predestinación. Y era curioso porque las personas dentro de la congregación, a la izquierda se iban sentando los que estaban a favor, normalmente porque ya empatizaban más, y a la derecha se iban sentando los que estaban en contra. Y entonces ya sabía el predicador los que tenía en contra y los que tenía a favor. Pero la parte triste viene después. Y dice, y luego se veía como todo el sector que no estaba de acuerdo en predestinación
fue dejando sus sillas vacías y al final quedó vacía toda esa parte de la iglesia. Personas que se fueron ya, que dejaron de asistir a cualquier iglesia o buscaron otra y quedó solo ese grupo. ¿Realmente ese era el fruto que buscaba Dios? ¿Por una doctrina? Y Dios nos tiene que preservar, nos tiene que preparar. Y es importante estar formados en la palabra, pero a la vez tener las ideas muy claras de qué Dios quiere. El engaño. La rutina, el desánimo y el engaño. Pero hay una cuarta, cuando cae la semilla en una buena tierra. Y ahí da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y luego ves personas en la iglesia y dices, tienes algo especial, no sé por qué trabajas tanto en la iglesia o en tu vida o evangelizas tanto, o tienes una alegría siempre especial a pesar de tus problemas. Es algo sobrenatural. Bingo. Acabas de descubrir una verdad. Eres un ser sobrenatural. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Por tanto, Dios nos llama a ser preventivos y reforzar las estacas para no ser confundidos con estas cosas. Al final, en un texto anterior precisamente, Dios habla de cómo va a guardar esa realidad. En Isaías 33:20 dice, mira Sion, es decir, a Jerusalén, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud. Y fíjate ahora en la parte subrayada. Tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas tus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Dios hace una promesa antes incluso de invitarte a levantar las tiendas. Te da la promesa de que tu tienda, tus cuerdas y tus estacas están en manos de Dios y debes descansar en él. Finalizo recordándote nuestra ilustración del avión que corría, el hermano Wright, se elevaba y nosotros estamos en ese punto de, bueno, vamos cogiendo aire y es muy emocionante, pero ¿sabes? Estamos en un punto que va subiendo y es muy emocionante. El piloto tiene que coordinar y llegar a encontrar cuál es su rumbo que coincida con cuál era su voluntad para llegar al lugar destinado. Cuando él entonces está en un momento de vulnerabilidad, por eso es que te tienes que abrochar los cinturones y levantar la persianita aquella y la mesa y tantas cosas, porque es un momento vulnerable, está subiendo, hay un juego de fuerzas impresionante, pero no solo eso, el piloto cuando llega arriba tiene que buscar cuál es su rumbo. Y cuando ya tiene el rumbo alcanzado, pues lo sigue para llegar a lo que estaba prometido, cuál era el plan de Dios. Y en este día sentimos una invitación a decir, Señor, estamos despegando, estamos incluso definiendo el rumbo, cómo organizar la iglesia, qué reuniones tendremos, algunas ya hemos tenido, las mantenemos, no, ¿qué hacemos? Y estamos tomando ese rumbo para llegar a esa velocidad crucero de ir de más en más, de poder en poder, de victoria en victoria. Sin duda que nada va a prevalecer contra su iglesia. Y Dios nos invita a enfocarnos, a ser intencionales, a ser cuidadosos y a alcanzar el propósito que Dios tiene en esta congregación. ¿Amén? Amén. Vamos a tener un momento de alabanza, me gustaría. Y quizás en esta palabra, pues si te quieres enfocar, quizás de qué hay más necesidad, de extender tu territorio. Señor, esas declaraciones de mi parte, me posiciono, ¿qué quieres hacer? Guarda esta iglesia, dale rumbo. Quizás el tirar de esas tiendas. Señor, quiero ser un hombre amable, quiero ser una mujer hospitalaria, amable, amoroso con los demás, que te encuentren a ti en mi atmósfera.
también, Señor, dame sabiduría, que me forme la palabra, que no me deje llevar por todo viento de doctrina, que esté seguro que dice tu Iglesia. Señor, que me aferre a tu verdad. Porque Dios tiene mucho más. Y esto es un proyecto hermoso en las manos de Dios. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por esta iglesia. La ponemos delante de ti, Señor.